Buenas, mi nombre es Martín Antonio Pimentel Matos, matrícula 2021-2256. Pertenezco al grupo número 3 de programación web y vengo a exponer sobre el posicionamiento CSS. Posicionamiento CSS. Posicionamiento CSS es un módulo de CSS que define cómo proporcionar elementos absolutos y relativos en la página. Esta es una definición técnica y más adelante vamos a ver detalladamente lo que es el posicionamiento CSS. Aquí tenemos algunos elementos o palabras reservadas, mejor dicho, del CSS, donde lo podremos utilizar para posicionar dichos elementos y más adelante vamos a ver su definición. Posición. La posición es la propiedad de posición que nos permite proporcionar los elementos. Entre ellas está el flujo de renderizado, que es que los elementos se colocan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y siempre se colocarán en la esquina superior izquierda por defecto. También tenemos el espacio reservado, que es el espacio que tiene un elemento asignado en el navegador, o sea, que es el que trae por defecto. También aquí tenemos el elemento posicionado. Por defecto, los elementos de posición vienen estáticos y los posibles valores que le podemos dar a la posición son los siguientes, que está el static, que es como que ya había, es como ya había dicho, perdón, es como ya había dicho que este es el valor con el que vienen los elementos por defecto, que claramente sabemos que es estático, o sea, no se mueve, y es el que viene por defecto, como ya antes había dicho. También tenemos el relative, que sirve para ir posicionando los elementos en un determinado lugar, pero sin que esté fijo, ya que es agregándole left, right, etcétera. También tenemos el absolute, que sirve para posicionar un elemento en base a otro elemento, pero en el elemento que ya, o sea, en el elemento que queremos posicionarlo, debemos colocar un relative para que nos tome ese elemento como referencia y lo ponemos en una posición determinada que queramos, agregándole left, top, button, etcétera. Aquí tenemos el fixed, que sirve para cuando agreguemos muchos contenidos, el elemento que le agreguemos fixed se mantenga fijo en la pantalla, aunque movamos el scroll. El scroll, esta parte de aquí, donde podemos subir o bajar los elementos. También tenemos el sticky, que tiene una gran similitud con el fixed. La diferencia está, eh, la diferencia de estas es que si tenemos un elemento colocado en el centro de la pantalla, por ejemplo, y le damos, o sea, le ponemos o sea, le ponemos el sticky al, a dicho elemento, cuando subamos el scroll hacia arriba, lo que va a hacer que si por ejemplo le ponemos un top 0, el elemento que le pusimos el sticky con el top 0, lo que hará es cuando subamos el scroll hacia arriba, entonces este elemento se quedará posicionado en la parte que le indiquemos, por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, con un top 0, entonces se quedará en la parte de arriba y los demás elementos le estarán pasando por debajo a este elemento. También tenemos el Z-index, que sirve para posicionar un elemento delante de otro, o sea, se coloca uno encima de otro, así como escuchamos. También tenemos el static contest, o el staking contest, perdón, que es un contexto de apilamiento. Este es el orden el que se le aplicarán las cajas que se superponen dentro del mismo contenedor. También aquí tenemos el top,
que es el elemento se moverá en la parte superior izquierda, a la distancia que le hayamos indicado. Por ejemplo, si se posicionará aquí, top, y en la parte de arriba, como siempre viene predeterminado, y si le indicamos cualquier posición, por ejemplo, 10%, lo que hará que se posicionará hacia arriba o hacia abajo, se irá posicionando, o sea, desde arriba hacia abajo. También tenemos el bottom, que es el elemento que se moverá desde la parte inferior, la distancia que le hayamos indicado, o sea, desde la parte de abajo hacia arriba, la distancia que le hayamos indicado. También tenemos el left, que es el elemento se moverá desde la parte izquierda, la distancia que le hayamos indicado. O sea, el left es, por ejemplo, si a la parte izquierda se coloca la distancia que le hayamos indicado hacia los lados. Como también tenemos el elemento right, que se moverá desde la parte de la derecha, la distancia que le hayamos indicado. Por ejemplo, desde aquí hacia la derecha. Aquí, como podemos ver, este es un ejemplo del top cero queda pegado aquí arriba de la página y el left cero queda pegado de esta parte. Si le agregamos, por ejemplo, un top 5%, por ejemplo, lo que va a hacer que va a rodar hacia abajo y se quedará en esta parte pegada en el eje Y, pues se podría decir. Si le agregamos un left, lo que va a hacer que se va a mover hacia este lado, o sea, se va a mover hacia la derecha. También tenemos el button que va aquí abajo y si le agregamos, por ejemplo, cualquier valor al button, lo que va a hacer que se va a despegar desde el eje X de abajo hacia arriba. El center es para posicionar un objeto en el centro, como podemos ver aquí. El right es para posicionar un elemento desde el eje Y, se podría decir, hacia la izquierda. Y aquí ya vemos el botón, que es lo mismo. Aquí tenemos un padding, que como podemos ver aquí, el padding es, por ejemplo, tenemos este elemento en el centro, y lo que hace el padding es que se combina con padding top, padding left, padding right y padding button. Ya agregándole los elementos anteriormente explicados. Y lo que hace el padding es que despega este elemento del centro con otro elemento que ya hayamos posicionado dentro. Por ejemplo, aquí con un padding top lo que hacemos es que despegamos el cuadro gris del centro desde la parte amarilla, lo despegamos hacia abajo con el padding left, lo despegamos hacia la derecha, etcétera, etcétera, como ya habíamos explicado con los otros posicionamientos. También tenemos el margin, que como podemos ver aquí en el ejemplo claramente, el margin es prácticamente lo mismo que el padding, pero lo que hace es que lo despega o sea, de la página, se posiciona en base a la página web. O sea, esta es la página web, la ventana de la página web. Lo que hace el padding es que lo centra o si le pone un top, lo baja hacia abajo, tomando la página como referencia. El left lo mueve, margin left lo mueve hacia la derecha, tomando la página como referencia. Entre, y los otros botones ya también lo había explicado. Y gracias por su atención. Esa fue toda mi participación. Los dejo con mis demás compañeros.